de que creo que el presidente ha tomado decisiones adecuadas y a tiempo. Eh, Esto tiene un costado de mediano plazo que es, ya escuchamos a políticos de Juntos por el Cambio de Mendoza hablando de la secesión, ¿no? Y ahora estamos viendo a Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, y también en Córdoba, cuestiones de, bueno, no vamos a acatar, no queremos acatar. Me parece que esto pone irresponsablemente en una situación muy delicada a todo lo que está pasando, porque el presidente está evaluando una situación global que está sucediendo en el mundo y tomando decisiones para el conjunto de los argentinos y las argentinas. Y esto de tironear de una manera falaz, ¿no? De primero decir no hace nada y después, hace mucho. La vacuna no sirve para nada, quiero la vacuna. O sea que es un patrón que se viene repitiendo, pero para mí tiene un costado embromado que es este de la institucionalidad y la secesión, que, digamos, tiene ese costado de decir vamos a ir a la corte, lo vamos a judicializar. Porque lo que está provocando el jefe de gobierno es una devaluación muy grave de la democracia, ¿no? Porque vos fíjate, el Estado tiene tres poderes. En el poder legislativo, cada vez que se sanciona una ley y la minoría que no llega a su resultado, como marca la Constitución, ¿no? Las leyes se votan, las votaciones se ganan y se pierden. Cuando la minoría no llega, cuando la minoría del PRO y del radicalismo y demás no llega al resultado que quieren, dicen lo vamos a judicializar al instante. O sea que están degradando el propio rol del poder legislativo. Y esto no es algo nuevo. Pasó con el Grupo A, ¿se acuerdan? En el 2009, cuando, por ejemplo, nos dejaron sin presupuesto para el año 2010. Esta cuestión de no aceptar las reglas de la democracia. Porque es eso, ni más ni menos, no aceptar las reglas de la democracia. Y el segundo, y lo mismo está haciendo ahora desde el Ejecutivo Larreta, ¿no? Porque dice, no, lo voy a judicializar. Entonces, el poder en el Estado tiene tres poderes. Dos poderes representan la voluntad popular y otro, lamentablemente, cada vez se ha convertido más en una rémora aristocrática, que es gran parte del poder judicial, ¿no? Que no tiene control popular, que no es elegido, que es perpetuo. Entonces, nuestro sistema institucional real está derivando las decisiones populares, tanto del legislativo como de los ejecutivos, al sector menos popular, que es el sector del Poder Judicial. Esto ya es grave de por sí, este desbalance. Imagínate en un país donde el Poder Judicial está totalmente en crisis y totalmente venido abajo en la consideración pública de todos los sectores, ¿no? Me parece que este es un hecho de mediano plazo que no hay que perderlo de vista. Y quiero decir algo, el presidente está en toda su capacidad de tomar las decisiones que tomó. Y más allá de lo obvio, quiero comentarles que Argentina, desde el año 86, por ley del Congreso de la Nación, forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Cuestión que, además de ser una ley del año 86, a partir de la reforma del 94, forma parte de nuestra Constitución, este pacto. Y en su artículo 12 dice: los estados parte de este pacto reconocerán el derecho a toda persona al disfrute más alto nivel posible de su salud física y mental. Y en el punto 2 del artículo 12 dice: entre las medidas que deberán adoptar los estados parte, figuran las necesarias para, y voy al inciso C, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Quiere decir que lo que está haciendo el presidente es parte explícita de nuestra Constitución vía el pacto internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, no solo la razón, no solo el sentido común, no solo las leyes, sino la propia Constitución habla de las pandemias y habla de la necesidad de que el presidente haga lo que está haciendo en este momento. Quería traer este tema porque parece que todo está en discusión sin siquiera mirar nuestra Constitución, ¿no?
Amado, a propósito, en este momento está la reunión. Está claro que hay que interpretar todo este segundo tiempo, la segunda ola de la pandemia, en pandemia más grieta más año electoral, ¿no? Esa narrativa de amistad, esa grieta de la primera ola, bueno, no se está verificando Fue una ahora. mentira. Bueno, pero era una ficción en la cual se construyó mucho. El consenso del año pasado se construyó en base a eso. Nosotros desde acá, Daniel, bueno, vos todos los días, ¿no? Y nosotros los viernes veníamos marcando que esto era una encerrada, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Por eso hemos criticado y con fundamentos mi amigo Horacio, ¿no? Mi amigo Horacio era Y te escuché hoy temprano, Héctor no me deja mentir, es parte del mismo relato. bueno, hoy más temprano con Héctor no me deja mentir, ¿no? Héctor Bueno, no me deja mentir. ahí lo tenemos a Alberto. En realidad Héctor no te deja nada, salvo lo que a él le sirve. Claro, a Héctor Manieto, ¿no? Porque, a ver, también se ve hoy es un día donde, para decir una manera, no sé si es el día del comienzo de la campaña electoral o pareciera ser que sí, porque también está la presentación también en el Poder Judicial, que es en la cancha donde los poderes fácticos y el poder real se sienten mucho más cómodos, digamos, es el territorio amigo, donde imponen la localía en términos futbolísticos. Artemio, hoy, por caso, y después quiero analizar otra de las noticias, la del día de ayer, que es el 4.8 de inflación. Che, Daniel, Así es. vos dirías que en esa localía muchos jueces son la barra brava del Poder Real. Y claramente, sí, bueno, claramente. A ver, es como lo decís vos, de los tres poderes del Estado, el más monárquico de todos, el más aristocrático de todos es el Poder Judicial, ¿no? Acá lo hemos dicho 20 cantidad de veces, ya nos cansamos de decirlo. Tienen un régimen fiscal especial, se lo llama su señoría, el edificio es el Palacio de Tribunales. Bueno, son inamovibles. La posibilidad de injerencia es un poder que casi no tiene control. Juegan al pádel. Juegan al pádel. Van agregando privilegios que otros no tenemos. Claro, jugar al pádel, exactamente, jugar al pádel en Olivo. Artemio, ¿cómo interpretás también el gesto de Manieto, quiero decir? El gesto de Manieto de presentar un amparo para no pagar el aporte extraordinario. ¿Artemio? Muteado. Me parece que forma parte del comportamiento sistémico de los sectores dominantes en Argentina. Creo que Tevez hizo lo mismo. Mirá, Carlitos Tevez también presentó un amparo para no pagar porque consideran confiscatorio el impuesto. No me parece que sea ninguna novedad, es absolutamente esperable y creo que forma parte de los comportamientos de los sectores dominantes en Argentina. Si vos ves de qué manera acumularon riqueza, obviamente la evasión y la ilusión es uno de los dos mecanismos por los cuales pudieron acceder a estos niveles de riqueza y de concentración. Por lo tanto, es una pieza más, ni siquiera la más importante de los mecanismos que habitualmente utilizaron para constituirse como sectores de poder. Ahora, yo te quería referir al tema de mi amigo Horacio, pero ¿cómo puede haber consenso con un dirigente cuya única perspectiva es leer encuestas? Larreta no gobierna, Larreta lee encuestas. Y ahora además es portador de un discurso riguroso basado en la evidencia. No sé si ustedes se dieron cuenta que todo el PRO y Juntos por el Cambio, Vidal también en su última aparición, hablan de un discurso basado en la evidencia, que es el de ellos. ¿En qué evidencia? Son esos estudios atorrantes que plantean siempre que tienen razón lo que ellos sugieren en términos de políticas de gobierno. Ahora refirieron a estudios sobre infecciones en la escuela. Creo que iba con una carpeta hoy a verlo Alberto Larreta, que demostraba que su posición era la correcta y estaba basada en la evidencia. Pero en realidad Larreta no gobierna, lee encuestas. Sabemos que en esa trampa también cayeron funcionarios del gobierno. En esa misma narrativa estaba Nicolás Trota, Carla Bisotti, Matías Culfa, diciendo los lugares de trabajo no son de contagio. La estadística que difundía también el gobierno nacional, el propio gobierno nacional con respecto al tema, iba en ese mismo Mirá, Daniel, sentido. Hay 10 millones de personas que se ponen en movimiento cuando hay presidencialidad en las aulas. Por lo tanto, eso obviamente manifiesta que
hay un nivel de contagio mucho más importante con presencialidad que sin presencialidad. Digan lo que digan los estudios de Larreta basados en la evidencia. Ahora, desde el punto de vista de la política, yo creo que Larreta obviamente está hablando como un precandidato de cara al 2023. El discurso de ayer, oprobioso, un discurso realmente abyecto, estuvo basado en directivas de marketing evidentes. Todo ese discurso está constituido para darle a él soporte de una eventual, a mi juicio, muy prematura, ¿no?, precandidatura de cara al 2023, precandidatura presidencial. Pero no hay ninguna posibilidad de tener consenso con esos sectores porque no quieren gobernar. Lo que quieren es que vos dejes de gobernar, y para ellos consensuar es hacer lo que te dicen. No hay ninguna manera de lograr consenso. Muy bien el presidente, esta vez impecable en su discurso y haciendo lo que tiene que hacer. Más allá de que todos sabemos, hasta un niño sabe que esta medida es impopular. Ahora, las medidas impopulares, cuando son obviamente requeridas por una coyuntura estricta como la de una pandemia, hay que tomarlas. El presidente tomó la decisión que correspondía en función de gobernar el país. La oposición lee encuestas y así se comporta, en función de la mayor o menor impacto en términos de opinión pública que tengan las medidas. Por lo tanto, me parece totalmente despreciable el mecanismo de eventual consenso con un sector de la oposición, cuyo fin último es que vos desbarranques, tengas problemas de gobernabilidad y finalmente ellos nuevamente ofrecerse como reemplazo. No hay mucho para hablar, salvo esta nueva lógica del discurso del PRO. Yo te diría que Artemio se quedó medio corto. Lee encuestas y vende terrenos. Y vende terrenos, exactamente. Y algo porque más, acá Amado. la única evidencia son los 4 años de gobierno de ellos. ¿De qué evidencia hablan? Pero vos notaste, Armado, que ellos ahora son portadores de un discurso riguroso, claro, basado en la evidencia, y nosotros seríamos portadores de un discurso ideológico basado en las convicciones. Exactamente. Sí, discúlpenme, pero yo insisto sobre el tema de que muchos funcionarios del actual gobierno cayeron en esa narrativa. Sí, estoy de acuerdo con vos. Quiero decir, o sea, de hecho está circulando el flyer del Ministerio de Educación donde decía que prácticamente la incidencia de contagios con la presencialidad era mínima. Porque deben compartir los medios, los mismos estudios basados en la evidencia que el gobierno de la ciudad. Claro, nosotros más temprano a la mañana sacamos aquí a una docente con nombre y apellido que trabaja en un colegio público de gestión estatal, donde nos contaban que los números eran alarmantes, digamos, en el sentido creo que el colegio tenía una matrícula de 190 alumnos, de los cuales terminaban yendo 15, porque el resto estaban todos en cápsulas, en burbujas que se habían partido, que se habían roto las burbujas. Totalmente. Producto de los casos sospechosos o de los contagios, digamos. Pero esa narrativa no está, entre otras cosas, por el formidable blindaje mediático que tiene Rodríguez Larreta, de medios que supuestamente, ideológicamente, lo combaten también. También es cierto que la protección de Larreta está a las 2 orillas del río Bravo y tiene protección de alcance político también. Ahí hay un problema político también. Cuando digo Larreta ahora como lo tuvo Macri. Así es. Dani, déjame meter un dato. Hola, ¿cómo andan Artemio y Amado? Hola, profe. Acá el profe. Hay un dato que si no tuviera todos los medios cubriéndolo, saltaría a la vista que este discurso sobre la educación no tiene ni pie ni cabeza. Del año pasado a este año, Rodríguez Larreta bajó el presupuesto educativo 6%, no 0,6%, 6% del presupuesto, y hace 5 años que viene bajando el presupuesto educativo, y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentaron el presupuesto educativo. Así que se quede con el discurso de la esencialidad de la educación y el paladín de la educación, solamente se puede sostener porque nadie le marca estos datos. Exactamente. Tremendo. Y además creo que trae envuelto también el discurso antisindical y antidocente, ¿no? Bueno, una de las banderas de la presencialidad era que estaba la no presencialidad o la virtualidad era pedida por los gremios docentes. Era muy alevosa la forma en que ellos lo construyen desde hace tiempo, ¿no? Hoy un diario pone quién ganó y pone a los sindicatos. Claro. La verdad que los sindicatos no ganaron, lo que están haciendo es peleando por la salud pública, peleando en contra de la pandemia. No es que ganaron porque no hay clases. La verdad que es un eso prueba
que Larreta no es más tolerante que Macri y que todo el discurso de las supuestas alas, una más política, más vinculada a la negociación abierta con la oposición y otra más dura, es una falacia completa. Es una argumentación que a poco de caminar se cae a pedazos. Son lo mismo, se actúan de la misma manera, tienen la misma vocación ambos, y como vuelvo a insistir, siempre digo, no manifestaron ningún tipo de diferencia cuando fueron gobierno, no manifiestan ningún tipo de diferencia ahora que son oposición. Son la misma y una cosa. Hay un tema que ahí me parece también está subyacente a lo que estás diciendo vos, Artemio, y demás, y qué bueno que el profe ahí se sume a la charla, profe. Sos muy bienvenido a tus aportes, que son muy interesantes. Gracias. Hay un tema ahí que muchos especulaban y se ha escrito, lo voy a poner bajo una imagen, bajo una metáfora, de que Macri dejaba el poder y ya tenía elegida, alguien escribió, el color de las cortinas de su casa en el sur de Italia, ¿no? Sí. Como que se retiraba de la política. Y yo, honestamente, no creí eso antes, no lo creo ahora y no lo creeré dentro de un tiempo. Macri es el conductor estratégico de la oposición, muy grande. Lo conduce como al estilo Macri, un estilo, dicho sea de paso, con las prácticas muy usuales en el sur de Italia, donde tendría esa vivienda donde estaría definiendo el color de las cortinas. Estoy diciendo lo que escribieron muchos, que Macri como que se retiraba. Rocco Carbone. Bueno, Nobleza Obliga también tiene que ver con que Macri hizo un trabajo de inteligencia sobre los opositores y un trabajo de inteligencia de control interno. Yo les quiero compartir algo que acaba de ocurrir hace minutos. No voy a decir ninguna novedad, quiero decirles para que no se... ninguna novedad voy a decir. Estoy buscándolo. Es un tuit de la periodista Nancy Pasos. Nancy Pasos acaba de tuitear, dice, Macri hizo inteligencia sobre su propia fuerza política, algo que nosotros venimos diciendo, recuerda a Máximo Kirchner en una entrevista con el periodista Roberto Navarro. Y doy fe, dice Nancy Pasos. Nancy Pasos lo dice, la ex mujer y la madre de los hijos de Diego Santilli. Lo escribe en la red social Twitter hace 37 minutos. Insisto, no hay ninguna novedad. Escuchame, y doy fe, dice Nancy Pasos. Déjame terminar, por favor. Sí, claro. Espió, dice Nancy Pasos, espió a mis propios hijos y no se lo perdono, escribe Nancy Pasos. Parte del disciplinamiento interno tiene que ver con el laburo de inteligencia que hizo Macri sobre los propios, y ese dispositivo está absolutamente intacto. Amado, perdón. No, que esto el Twitter que acabas de leer, que la verdad que es escalofriante, ¿no? Cuando espían a los hijos, surge de las investigaciones, pero surge con una claridad palmaria de las investigaciones que hay sobre el espionaje en las cárceles, el espionaje a personas de su propia fuerza, ¿no? Y esto no es que está en investigación, ya se sabe. Me refiero a los efectos políticos que eso tiene. ¿Se entiende? A ver, espiar a alguien es moralmente reprochable. El tema, ¿cuáles son los efectos políticos que eso tiene acá? Digamos. Está claro, además de ser un delito, entre otras cosas, digamos. Está mal espiar a alguien. Pero Macri no solo que mandó a espiar a los opositores, sino que mandó a espiar a los propios para disciplinarlos. Y toda esa recopilación de información, infiero yo, sin saberlo, probablemente la esté aplicando ahora en el disciplinamiento, porque claramente Rodríguez Larreta, que supuestamente sería el moderado, está siendo conducido por Macri, digamos, por la línea dura, digamos, está siendo arrastrado a la línea dura. Es que el solo conocimiento de que existe eso condiciona la conducta de las personas, ¿no? Sí. No, pero esto para entender la gravedad de la situación, claro, y la gravedad del efecto de lo que fue el macrismo. Y además esto es, insisto, hay testimonios, que lo mandaron, montó una estructura de inteligencia para mandar a caminarlo a Rodríguez Larreta y a Diego Santilli. Y los agentes de inteligencia, muchos de esos integrantes de la Policía Metropolitana, luego destinados en comisión a la Agencia Federal de Inteligencia, escribían que el modo de vida de Diego Santilli tenía que ver con alguien que tenía actividades no legales.
no quiero decir ni lo que escribían porque hasta me da pudor. ¿Sí? Bueno, eso hacía Macri con los propios, digamos, para entender un poquitito la gravedad de la cuestión. No solo perseguían a Cristina, o te espiaban a vos, Amado, cuando estabas en prisión, cuando estabas en Ezeiza, sino también, bueno, a vos y a todos los que te íbamos a visitar, seguramente a Artemio, a mí, a Manu Quieto, a todos tus amigos que te iban a visitar, sino también a los propios. Y además a los abogados y abogadas, Daniel. En Argentina no hubo Estado de Derecho con Macri, pero ninguno. Así es. Insisto sobre el tema. ¿Qué esperaba el oficialismo espiado, el que era el ex oficialismo espiado por Macri, que hiciera con ellos? Si ellos consintieron la política de persecución a opositores y la ausencia de Estado de Derecho para con el otro, ¿qué esperaba que hiciera con ellos? Es una pueril. Mirá, yo creo que es bastante pueril. Yo creo que además de esto que puede existir como elemento coercitivo, conceptualmente no hay ninguna diferencia entre el país que piensa Larreta, el país que piensa Vidal y el país que tiene en la cabeza Macri. No hay ninguna diferencia, lo han demostrado más de una vez y creo que es un único bloque. Bueno, de ahí también la debilidad, pero también la fortaleza de este espacio opositor, y no hay que buscar ahí fisuras porque no la hay. El que crea encontrar fisuras, bueno, puede haber que uno encuentre fisuras porque tiene un negocio para hacer. Ahí, bueno, encontrar fisuras con lo que fuere, pero desde el punto de vista conceptual no hay ninguna diferencia.